Ondas del Misterio presenta. George Bush hijo, un cretino descerebrado, una familia adinerada, una vida repleta de secretos, secretos turbios, secretos peligrosos. Asesinato de los Kennedy, caso Watergate, las intrigas financieras y las relaciones opacas con los jeques árabes. Detrás de las tinieblas, las fuerzas que han penetrado en la conciencia americana. Veremos. Hoy, en Desde la Sombra, desde el año 2000, Estados Unidos ha pasado el periodo más turbulento de su historia. Soportó un golpe de Estado por parte del Tribunal Supremo que entregó en bandeja la elección presidencial a George Bush. Después vino el 11S, luego la peor crisis financiera de la historia, la destrucción de decenas de millones de puestos de trabajo, sin hablar de miles de soldados muertos y decenas de miles de heridos en los conflictos de Afganistán e Irak. Estados Unidos ha sido testigo de un cataclismo tras otro y en el centro de cada uno, George W. Bush y los secretos de su familia. Hoy hablaremos con periodista de investigación Russ Baker. Russ, gracias por estar con nosotros. Mi placer, gracias por invitarme. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre la familia Bush. A la familia Bush, no sé qué deciros, pues dos presidentes de gobierno que lo han hecho pues francamente mal y que se han aprovechado de su cargo y de su poder. Nada, no te puedo opinar nada. No, con el tiempo que ha pasado ya, últimamente no te digo nada. Mediocres presidentes. Russ Baker es de los mayores expertos en el mundo sobre la familia Bush. Russ, ¿por qué decidiste llevar a cabo tu investigación? Volviendo al año 2003, fui uno de los primeros periodistas en preguntar sobre la preparación de la guerra en Irak y el sentido de la misma. Y ya a finales del 2004, un acto de espionaje influyó en que la administración de George Bush enviara a los norteamericanos a la guerra. De esta manera, George Bush intentó asegurar su probable reelección. Pensé que era necesario estudiar en detalle cómo ciertas personas se hacían presidentes, quién estaba detrás de ellos, qué intereses influían en que la gente como George Bush llegara al poder. Además, me llamó la atención que él es uno de los presidentes más improbables de la historia de Estados Unidos y quise saber más qué significaba aquello. La familia Bush no es solo una de las familias más elitistas del país. Las capas del poder a su alrededor son sorprendentes y aterradoras. Cuando en el año 2000 la familia comenzó a especular con la candidatura de George Bush a la presidencia, sus patrocinadores corporativos crearon un grupo de 100 directores ejecutivos conocidos como pioneros y financiaron su campaña con más dinero que cualquier otro candidato presidencial en la historia. George Walker Bush es el heredero de una de las familias más poderosas y exitosas en los Estados Unidos. Su padre fue presidente, su abuelo ayudó a recaudar el dinero para poner a Hitler en carrera en la década de 1930 y después ayudó a la maquinaria de guerra nazi a matar soldados americanos. Bush hijo, alcohólico hasta la edad de 40, miembro de la sociedad secreta elitista de Yale Skull and Bones, propietario de los Rangers de Texas,
uno de los equipos más ricos de béisbol, gobernador del estado de Texas y finalmente presidente de Estados Unidos. Todo le fue entregado a Bush, hijo, en bandeja de plata. Para que os dais cuenta que cualquier subnormal en Estados Unidos puede ser presidente del país. Esto es lo que dice Bush, hijo de África. Pasamos mucho tiempo hablando de África, como deberíamos. África es una nación que sufre de la enfermedad increíble. Volvemos a la calle y preguntemos a la gente por los logros más importantes o infames de George W. Bush. Los hechos, pues el más famoso es la guerra de Irak, que se vio que fue totalmente innecesaria y totalmente injustificada. Así el más famoso. Ahora mismo no. Ninguno, nada más que los conocemos yo por lo menos por los conflictos. Nada más, por los conflictos. ¿Y cosas como Guantánamo? Fue consecuencia del atentado y de los conflictos, o sea, tampoco... Ahí está. Sí, se le conoce por eso también, pero principalmente por las guerras con Irak. Durante la presidencia de los Bush, Irak, por ejemplo, y primero la operación de Kuwait. Muy poco se escribe sobre la vida secreta de George Bush padre, vicepresidente de Estados Unidos con Ronald Reagan. Russ, ¿qué nos puedes contar al respecto? Al investigar el ascenso de George Bush, hijo, me di cuenta de que él nunca habría podido ser presidente si su padre no hubiese sido presidente previamente. Entre otras cosas, los dos tenían el mismo nombre y apellido, y para las personas que no están muy bien informadas, resulta ser una decisión bastante fácil. Empecé investigando sobre Bush padre, cómo fue que llegó a ser vicepresidente y presidente. De hecho, es muy interesante el hecho de que alguien llamado George Bush haya sido vicepresidente y presidente por un periodo de 16 años, lo cual es muy sorprendente y no tiene precedente en la historia de Estados Unidos. Así que empecé a buscar información sobre Bush padre y encontré cosas de las que no teníamos idea. Por ejemplo, que a pesar de haber sido director de la CIA en 1976 por un año y de que nos dijeron que lo habían nombrado más que nada por ser ajeno a la cúpula tradicional, sin experiencia directa en el área, lo que descubrí en mis 5 años de investigación para mi libro Familia de Secretos fue que Bush padre efectivamente estaba capacitado y había sido miembro de la CIA por décadas antes de ser nombrado director. Y cuando descubrí que un presidente de Estados Unidos tiene una vida, una historia secreta en los servicios de inteligencia, en los que no existe transparencia ni rendición de cuentas, pues sentí que había que echar un vistazo a todo esto y hacerse una idea de lo que esta situación implica para la presidencia y la democracia. Existen dos historias de la familia Bush muy diferentes. Una, la versión oficial del establishment, y la otra, la verdadera historia que poco tiene que ver con lo que nos han contado de la vida de esa gente. Bush padre, mientras se desempeñaba como vicepresidente de Ronald Reagan entre 81 y 89, prefirió un aparato de las contras nicaragüenses. Los contras financiaron su guerra contra el régimen sandinista a través del flujo de cocaína que iba de Colombia a la bahía de San Francisco, a las calles de Los Ángeles, poniendo droga y armas de fuego en manos de las pandillas urbanas, los Crips y los Bloods. Mientras la epidemia de crack desatada por la contra aumentaba, el vicepresidente Bush era el hombre a cargo del programa de América Central de la administración Reagan, que supervisaba todas las actividades de la CIA, el Pentágono y cualquier otro organismo de inteligencia del gobierno. Fíjense lo que decía Bush padre de nosotros. El pueblo estadounidense son la gente Reed, rota, inútil y deprimida. Somos los DPCs, dinero, poder y cerebros. Mientras mantenemos la comida en las mesas de los Reeds, un techo sobre sus cabezas, un coche en su garaje y la gasolina en los tanques de combustible para ir y volver del trabajo, podemos mantener a raya a los Reeds. Mucho esfuerzo se ha hecho en los últimos años para reescribir algunos de los capítulos más oscuros de esta familia, como por ejemplo el financiamiento de los nazis por el abuelo del presidente Bush, Prescott Bush. Russ, ¿cuál ha sido la relación de Bush
abuelo con los nazis. La relación con los nazis data de antes de que existieran. Había un banco de inversiones en el que era socio Prescott Bush, el padre y abuelo de Bush, padre y Bush hijo, respectivamente. George Herbert Walker, el suegro de Prescott Bush, administraba este banco para la acaudalada familia Harriman, que controlaba las principales líneas ferroviarias y bancos de Estados Unidos. Básicamente, en los años 20, luego de la Primera Guerra Mundial y la derrota alemana, varios grupos poderosos en Estados Unidos vieron la posibilidad de ir a Alemania y comprar activos a un muy bajo precio. Compraron astilleros, fábricas de acero, bancos, etc. Y los Harriman, con su empresa bancaria, en la que también participaban los Bush, estaban muy involucrados en todo este proceso y empezaron a formar alianzas con Tyson, Flick y otros industriales dueños de acerías y magnates. Durante este mismo periodo se ve el ascenso de Adolf Hitler y del partido nazi, y estos mismos banqueros e industriales financiaban a los nazis. El círculo de los Bush hacía negocios con todos estos empresarios, así que en esencia estaban al menos indirectamente involucrados en el financiamiento de Hitler. Después, cuando era evidente la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial y estos mismos empresarios alemanes necesitaban sacar su dinero del país, ahí estaba Prescott Bush, como miembro de la junta directiva de una empresa ficticia, el United Bank, y así ayudaron a sacar todo el dinero y protegerlo de la inevitable derrota de la máquina de guerra alemana. Así que por eso creo que había mucho que esconder. En su tiempo hubo investigaciones por parte del Congreso, pero toda esta historia se ha mantenido oculta. Dudo que puedan encontrarla en algún libro de historia. Pero todo esto está efectivamente documentado y tengo certeza de que hay una historia oculta tras todo esto. Al final de la Segunda Guerra Mundial hubo un esfuerzo concertado de parte de las agencias de inteligencia de Estados Unidos para ocultar esta historia. Incluso instituciones e iniciativas respetables como el Tribunal de Nuremberg tenían agentes infiltrados cuyo objetivo era asegurarse de que los peces gordos del partido nazi no dijeran nada al respecto. La familia Bush se formó y llegó al poder como los gerentes y mozos del Banco Transatlántico de la familia Harriman, una entidad dedicada únicamente a la creación del fascismo por parte del Imperio Británico del siglo XX, la promoción de Adolf Hitler y la eugenesia. Herbert Walker, abuelo del presidente George H.W. Bush, el Bush padre, trajo a la empresa de inversión Brown Brothers de Gran Bretaña a formar un equipo con los Harriman y los Rockefeller. Brown Brothers Harriman tenía tantos vínculos corruptos con el régimen nazi que se convirtió en el único banco en la historia del estado de Nueva York en obtener el permiso para eliminar sus archivos de la Segunda Guerra Mundial. Además de desempeñarse como director de Union Bank Corporation en Nueva York, a Prescott Bush, el yerno borracho de Walker, le dieron un puesto en el consejo de varias empresas pantallas nazis. El fascista alemán Fritz Thyssen, que había sido jefe de recaudación de fondos políticos de Hitler desde antes del intento de golpe de Estado de Hitler en 1923, era el cliente y depositante único de la Union Bank Corporation. Union Bank era el dueño de la Consolidated Steel Corporation, situada cerca de la ciudad polaca de Oswiecim, el lugar donde Hitler creó el campo de concentración de Auschwitz. Una parte de la mano de obra esclava en Polonia fue gestionada por Prescott Bush. Dos inversores clave que estaban detrás de Prescott Bush y que han invertido fuertemente en los nazis eran Nelson Rockefeller, el futuro vicepresidente de los Estados Unidos, y Averell Harriman. Es decir, algunos de los hombres más ricos de los Estados Unidos ganaron cientos de millones de dólares gracias a la muerte y al holocausto. Union Bank Corporation y los intereses nazi de Harriman y Bush fueron incautados y cerrados por la administración de Roosevelt en 1942. Cambiamos del tema del asesinato de JFK, John F. Kennedy. Russ, ¿encontraste en tus investigaciones alguna relación sorprendente de la familia Bush y el asesinato de Kennedy?
Eso me chocó mucho. No me considero un experto o alguien con una opinión sólida sobre el asesinato de Kennedy. Todos sabemos que es una historia muy complicada, es muy difícil averiguar qué pasó. Creo que la mayoría de los estadounidenses tienen razón pensando que Lee Harvey Oswald no era el asesino o al menos no actuaba solo. Ahora hay muchísimas pruebas, se han escrito cientos de libros que lo demuestran, pero yo no sabía más que eso. Mientras le echaba un vistazo a George Bush padre, descubrí que en 1963 formaba parte de la CIA, que varios años después en una entrevista le preguntaron dónde estaba en el momento del asesinato de John Kennedy y que recuerda de eso. Era una pregunta inocente por parte de un medio de comunicación y él no se la esperaba. Se quedó en blanco. Dijo que no podía recordar dónde estaba cuando le llegó la noticia de que habían asesinado a Kennedy. Me pareció muy significativo porque todas las personas, entre el 99% y el 100% de la población, que en aquel momento tenían 5 años o más, se acuerdan dónde estaban en el momento cuando les llegó la noticia. Como decidí escribir un libro sobre la familia Bush, tenía que develar todos estos misterios y efectivamente investigué y descubrí dónde estaba George Bush aquel día. Lo que descubrí me dejó atónito, realmente fue como caer al abismo. De repente vi cómo se realizó la eliminación de John Kennedy por parte de poderosos que formaban la clase dirigente, entre ellos Allen Dulles, jefe de la CIA y amigo cercano de Prescott Bush, y otros que también estaban vinculados con la misma red. Les enfurecía a Kennedy, estaban enfadados con su hermano Robert y decidieron pararles los pies para que dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Creo que fuimos testigos de una especie de golpe de Estado parecido a los que Estados Unidos llevaba a cabo en países como Guatemala, Irán, Chile y el Congo. Las mismas personas que no tenían ningún problema en eliminar a líderes elegidos democráticamente en otros países tampoco tuvieron problemas para hacer lo mismo en casa. Descubrí que aquel día Bush padre estaba en Dallas y llevaba toda la semana reuniéndose con un montón de operativos de la CIA, incluido el hombre encargado de los intentos de la CIA de eliminar a líderes democráticos. Todos estos detalles están en mi libro Familia de Secretos. Son bastante convincentes. Hay más de 1.200 notas a pie de página. Sería muy interesante poner al señor George Bush padre enfrente de las cámaras para que nos explique qué estaba haciendo en Dallas aquel día. Por lo menos yo no he podido convencerle para que me concediera una entrevista. Sería muy interesante poner al señor George H.W. Bush, el Bush padre, o su hijo enfrente de las cámaras y preguntarle sobre un sinfín de asuntos turbios. Droga y la CIA, las guerras en América Latina, los vínculos con los nazis, pedofilia y caso Franklin, sus vínculos con la familia Bin Laden a través del grupo Carlyle y, por supuesto, 11S. En su libro, Russ también descubre elementos muy llamativos en cuanto al famoso caso Watergate. ¿Cuáles son estos elementos desconocidos, Russ? Igual que con el asesinato de John Kennedy, el caso Watergate fue otro drama nacional que nunca fue propiamente explicado y yo no tenía una postura determinada al respecto porque nos enseñaron que Richard Nixon fue un presidente corrupto, que el sistema seguía funcionando y que logramos destituir a una mala persona de su cargo y restauramos la democracia. Lo que yo averigüé a través de mi investigación abierta, llevada a cabo en Familia de Secretos, es que la historia que nos contaron fue pura fantasía, que cuando detuvieron a los ladrones de Watergate, resultaron ser cubanos u otros delincuentes ligados a la CIA, porque se trataba de una operación de la CIA, llevada a cabo por Richard Nixon. Pero en realidad esto no fue una operación de la CIA. La verdadera operación de la CIA fue el intento de mancillar la reputación de Nixon. Aunque él fue republicano, igual que le ocurrió a John Kennedy, cayó en desgracia de la CIA, de las grandes corporaciones, del Fondo Monetario Internacional y de la clase dirigente. Lo que pasa es que Nixon pensó que... Una de mis frases favoritas es que Richard Nixon pensó que era presidente que podía hacer lo que le diera la gana. Él mismo pidió a la CIA los documentos relacionados con el asesinato de Kennedy, porque asombrosamente él también estuvo en Dallas el 22 de noviembre, el día en el que mataron a John Kennedy, y no importa qué hacía allí en esta fecha, en todo caso estaba muy preocupado por lo que pasó. Lo llevaron allá ese día y vio cómo asesinaron al presidente, de modo que Nixon empezó una especie de lucha por el poder con esta gente. Realmente existe una evidencia considerable, nuevamente ocultada por los medios de comunicación mayoritarios y por los historiadores convencionales, de que Richard Nixon, igual que Kennedy, fue destituido mediante un golpe de Estado, aunque esta vez se trató de un golpe pacífico. Ellos comprendieron que no había necesidad de meterle una bala en la cabeza, podían derribarle con otros medios.
Volvamos a la calle, preguntemos a la gente sobre la relación entre la familia Bush y los jeques de Arabia Saudita. Las relaciones de Bush padre con los jeques árabes, bueno, siempre han tenido buenas relaciones por razones petrolíferas y comerciales. Nada. ¿Qué sabemos acerca de la relación entre los Bush y la familia real saudita? Creo que todos ya sabemos que la familia de Bush y los dos George Bush estaban relacionados con los saudíes, pero no estoy seguro de que realmente los entendiéramos en profundidad. Y otra vez, a través de mi investigación llevada a cabo en el libro Familia de Secretos, descubrí una historia oculta. Es que a principios de los años 70 del siglo pasado, Estados Unidos estaba atravesando un periodo económico y político difícil, incluyendo el boicot de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y las largas colas de gente en las gasolineras. Esto provocó el gran descontento de la gente. Entonces, el gobierno estadounidense decidió que necesitaba establecer mejor relación con los saudíes para que básicamente no pudieran tener como rehén a un ciudadano estadounidense. Descubrimos que Bush padre y la gente de su círculo estaban implicados en las negociaciones extraoficiales con la familia real saudita. Ellos vivían en un constante miedo de ser derribados por unos elementos de su país. George Bush y su círculo les aseguraron de que estarían dispuestos a protegerlos y a cambio esperaban que los saudíes mantuvieran de forma estable y sin interrupciones el suministro de los productos de petróleo a Estados Unidos y a Occidente. Y es interesante remarcar que también se comprometían a compartir algunas riquezas, a recanalizar una parte del dinero y de los beneficios a través de las empresas dirigidas por el círculo de Bush y sus amigos. Y en mi libro, Familia de Secretos, también explico cómo, por ejemplo, crearon un banco en Houston, traspasaron allí los fondos y llegaron a todo tipo de personas. Y luego lo volvieron a utilizar en otro escándalo, en el escándalo Irán-Contras. Quiero decir que es curioso ver los mismos modelos y hay lógica en todo esto. Observamos que todos estos escándalos están interconectados, en todas operan las mismas personas y sus acciones se repiten una y otra vez, de diferente forma, pero siempre con los mismos fines. Permítanme invitarles a entrar en el mundo de Humo Espejos. Esto es lo que decía Bush hijo sobre los sauditas justo después del 11S. En cuanto a los saudíes, han colaborado muchísimo con nosotros. La familia Bush tuvo varias relaciones comerciales importantes con los principales patrocinadores financieros de Osama Bin Laden, el poderoso multimillonario saudí y propietario del Banco Comercial Nacional Saudita, el jeque Khalid bin Mahfouz, que había canalizado decenas de millones de dólares a las cuentas de terroristas en Londres y Nueva York. BCN estaba afiliado al Banco Intermarítimo de Ginebra y Nueva York, cuyo vicepresidente, el doctor Alfred Hartman, negoció una inversión de 25 millones de dólares en Harken Oil y Gas de George W. Bush en 1987. El Banco Intermarítimo también participó en varias operaciones encubiertas de la CIA. Durante la década de 1980, el sindicato bancario de jefe Mahfouz realizó importantes operaciones bancarias inspiradas por la CIA para sus antiguos agentes como Osama Bin Laden, Saddam Hussein y Manuel Noriega. Salgamos a la calle por última vez y preguntemos a la gente por el nombre de la sociedad secreta al que pertenecía tanto Bush abuelo como Bush padre como Bush hijo. No lo sé si eran masones, no sé por si va por ahí. Es un nombre que hubo aquí en una reunión hace unos años, pero de nombre de Lois bueno, si no sé. En el contexto de la historia de los Estados Unidos, ¿qué lecciones se puede extraer de lo que sabemos de la familia Bush? Russ? Me atrevo a decir que, aunque en la historia de Estados Unidos haya varios indicios de democracia, esta es muy limitada. Por lo tanto, siempre se presentan para las elecciones generales los candidatos demócrata y republicano que tienen más cosas en común que diferencias. En un principio, la posición de los demócratas no se diferencia de la de los republicanos respecto a cuestiones importantes vinculadas a los intereses económicos de las grandes transnacionales, como los impuestos, el comercio o la política exterior, sobre la guerra o la paz. Es que ciertas personas, como los Bush o sus aliados, se vieron incapaces de influir en la política durante mucho tiempo.
durante décadas, incluso siglos. Sin embargo, podemos apreciar cómo las relaciones personales influyen en los procesos políticos, porque los descendientes de las dinastías de políticos siempre van a las mismas universidades, tienen las mismas oportunidades, pertenecen a las mismas sociedades secretas de mucho prestigio, tales como Calavera y Huesos, donde hacen el juramento de sangre por la lealtad a sus compañeros en la dicha y en la adversidad. Por eso, en el 2004 propusieron a Bush, hijo como candidato de los republicanos, que fue el miembro de la pequeña sociedad exclusiva Calavera y Huesos. Un candidato de los demócratas, John Kerry, es miembro de la misma organización. Es bastante asombroso. Ahora, en la administración de Barack Obama, tenemos presente al mismo John Kerry como secretario de Estado. Desde esta perspectiva, debemos estudiar en detalle el funcionamiento del sistema actual y pensar qué podemos hacer al respecto para llegar a la democracia auténtica. Hoy hemos hablado con el periodista de investigación Russ Baker, autor del libro sobre los Bush Family of Secrets. Russ, no hay tiempo para más. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer haber estado aquí. Es imposible entender la actual amenaza del fascismo en Estados Unidos y en el mundo sin entender el papel de la familia Bush, que era una parte integral del sistema bancario que llevó a Hitler al poder en la década de 1930 y que estableció el escenario hacia la dictadura por parte de la administración de Obama en el día de hoy. El patriotismo es mantener la democracia a través de una colección viva de leyes e ideas que hacen que el gobierno rinda cuentas por sus abusos. Nada es más peligroso para la democracia que un patriotismo ciego y dócil. Al final, la verdad saldrá a la luz, pero ¿cuándo? Esto depende solo del pueblo estadounidense. Con suerte, los autores de algunos de los peores crímenes contra la humanidad pueden ser llevados ante la justicia antes de que mueran. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.